Esta historia comienza con los padres de Vinod, humildes campesinos de la India profunda. Apenas tenían dinero para subsistir, vivían en la pobreza, pero alejados de la miseria de la ciudad. Trabajaban en los cultivos de arroz al servicio de hacendados portugueses y malvivían en una cabaña al sur de Karnataka. Los años pasaban entre las lluvias y las tardes sofocantes plagadas de mosquitos, hasta que una noche sobrevino la tormenta y arrasó con todo a su paso. Se desbordaron los cauces y la riada inundó los campos, las calles y los pueblos. Vinod, junto a otros sobrevivientes, se aferró a las palmeras y luego saltó a un techo de paja que sobresalía como un islote sobre el agua, donde esperó a ser rescatado. Al amanecer, sus abuelos llegaron remando sobre una barcaza, cuando el agua se secó y no quedaba nada más que lodazal y escombros. La tierra se había tragado los cuerpos de sus padres. El abuelo de Vinod tenía un puesto pequeño, un puesto ambulante de verduras, pero en los últimos meses había enfermado de gota y apenas podía moverse, mucho menos trabajar. No tenían dinero y había que comer todos los días. Al abuelo solo le quedaba vender un collar de oro que pertenecía a su esposa. Aquella pareja de ancianos tenía ante sí la dolorosa decisión de escoger entre pagar los medicamentos para el abuelo o enviar a su nieto al colegio con el pago que recibieran. Y aunque ambos sabían que sería una insensatez perder dos manos pequeñas y laboriosas para arar el campo, la decisión fue clara. 3 semanas después, abuela y nieto marcharon a la gran ciudad a inscribir a Vinod a la escuela. Vinod sonreía de contento. Era la primera vez que pisaba la ciudad y se sentía atraído por la gente que pasaba y aquellos decrépitos edificios oficiales. A la abuela le complacía ver aquel brillo en la mirada de su nieto. De camino, le compró un tentempié de un puesto ambulante, y aunque ella tenía hambre, se sació con ver al niño satisfecho. Luego, se dirigieron a la administración y solicitaron los impresos. Cuando llegó la hora de pagar la inscripción, la abuela contó sus ahorros y descubrió que no tenía el dinero suficiente. Asustada, la abuela irrumpió en la oficina del director del colegio y le relató su desgracia entre lágrimas, pero él los despidió ante la puerta con muy malas palabras. Una de las profesoras, una joven con gafas y saco, asistía a la escena con gesto conmovido, pero nada podía hacer y permaneció en silencio. Vinod y su abuela fueron expulsados como dos mendigos. Aturdida, la abuela avanzó unos minutos sin rumbo ni propósito, mirando las calles con desamparo, perdidos entre la muchedumbre. Vinod, nervioso, comenzó a llorar y se abrazó de las caderas de su abuela, buscando refugio. ¿Cómo podía saber que ella lloraba también? Y es que los adultos no son más que niños con pasado, igual de indefensos. Ambos se miraron con ojos tristes. Quiero estudiar, abuela, y algún día ser médico para curar al abuelo, balbuceó él. La abuela miró a su nieto con profunda tristeza. Habría querido un futuro diferente para su niño, alejado del sufrimiento y el sudor del campo, de la intemperie y de la merced del tiempo. Pero a pesar de cuanto había trabajado toda su vida, no tenía nada para él, solo había enriquecido a otros. Quizá el próximo año la cosecha sea mejor y puedas venir a estudiar para ser una gran persona. Vinod miró a su abuela pensativo y agarrándola de la mano, la guió con gran pesar. La responsabilidad había ensombrecido su rostro, como si hubiera crecido en apenas un instante. En aquel momento se acercó por detrás una joven con gafas y saco, y les cortó el paso, ofreciéndoles una pequeña nota. ¿Pero qué pretendía? La abuela de Vinod la miró confusa y dudó en tomar el papel. Pero la joven insistía con una sonrisa generosa. Al final, cogió la hoja con timidez y cuando la desplegó, dejó escapar un gemido. La abuela releyó varias veces el contenido sin creer lo que veían sus ojos. ¿Por qué? Se preguntó abrumada. Levantó la mirada y sus lágrimas cayeron desbordadas por la emoción. No sabía cómo interpretar aquel gesto.
No podemos aceptarlo. No hay razón para que pague la matrícula de mi nieto, rechazó asustada. Por favor, insisto, dijo la mujer, que no era otra que la profesora que había asistido a la escena del despacho del director. Pareció dudar por unos instantes, pero al final le confesó el motivo que la impulsaba a actuar de aquel modo. Cuando yo tenía 9 años, vivía en un barrio de cabañas y mi destino era ser una buscavidas, reveló. Sabía que al igual que mis padres, acabaría como mano de obra esclava para las fábricas textiles del sur. Un día me escapé de casa y fui a la escuela para rogarles que me dejasen estudiar. Algunos niños se rieron de mí y me empujaron al salir. Yo no tenía dinero. Me caí en el patio agobiada por la vergüenza y me levanté humillada. Había entonces un campesino que vendía verduras en un puesto ambulante y vio todo cuanto había pasado. Cubrió sus productos con un trapo y se acercó para consolarme. Luego, tomándome de la mano, entró en el colegio y pagó mi matrícula. ¿Puede creerlo? Nunca había visto a ese hombre. Nunca le pregunté su nombre y tampoco tuve la oportunidad de darle las gracias. Tragó saliva ahogada por la emoción, pero nunca me he olvidado de él, el hombre que vio una injusticia y luchó contra ella. La abuela escuchó aquella historia y asintió en silencio. ¿Puede al menos darme su dirección?, dijo conmovida. Déjeme devolverle su ayuda cuando tenga dinero. La mujer aceptó y sacó una nota de su bolsillo. Luego, agachándose, se la entregó a Vinod. Prométeme algo, ¿vale? Le susurró con una sonrisa. Un día, cuando puedas ayudar a alguien, lo harás. Vinod asintió con ojos vidriosos. ¿Puedo saber su nombre, señora?, preguntó la abuela, cuando la profesora se incorporó. Yo soy una mujer que vio una injusticia y luchó contra ella. Cuando Vinod y su abuela volvieron al pueblo después de 4 horas de tren, se sentían dichosos. En una semana, Vinod iría a vivir a la gran ciudad. Entraron en la casa con gran alboroto y el abuelo los miró con extrañeza. Tumbado en un camastro, ya que apenas si le respondían sus piernas, Vinod se acercó corriendo hasta él y le entregó las medicinas. Mira lo que hemos traído para ti, abuelo. El abuelo miró confuso aquellos remedios tan caros. ¿Acaso no has matriculado al niño?, preguntó asustado a su esposa. La abuela le explicó la escena que había tenido lugar aquella mañana y su encuentro con la joven caritativa. De un salto, Vinod se tumbó junto al abuelo y le plantó un beso en la mejilla, mientras le entregaba el papel. Me dio esta nota, abuelo. El abuelo miró aquel papel floreado y por algún extraño motivo le recordó a una hoja parecida que había tenido en sus manos muchos años atrás. Un día cualquiera, cuando ayudó a una niña que no tenía para pagar la matrícula de su escuela. Le había acompañado hasta los suburbios y le había entregado el dinero. Ella le había implorado que escribiera su dirección en un papel floreado que había sobre una mesa, para devolverle algún día cuánto le debía. Él lo había hecho y se le había entregado. Qué extraño recordar aquel instante, ¿no? 20 años después de aquel incidente, cuando el abuelo abrió la nota, se encontró con una frase envejecida a través del tiempo. Un simple acto de bondad puede iluminar 2 vidas, la del que da y la del que recibe. El abuelo se sonrió ante aquel papel amarillento. Era su letra, eran sus palabras. Nunca le reveló quién era. Y hoy, 20 años después, aquella niña a quien había pagado la matrícula era la profesora que le había devuelto el favor. El abuelo desplegó el papel por completo y vio que la muchacha había añadido otras palabras. La vida es un círculo. Por algún extraño motivo, el abuelo recordó la devoción en los ojos de la niña y suspiró conmovido. Porque en este mundo extraño, donde vemos guerras, hambre, violencia, donde podemos sentirnos solos y a veces incomprendidos, en este mundo loco y egoísta, que vivan los necios que inventaron la generosidad. En ocasiones olvidamos que la vida es como una gran caverna vacía, donde el eco de nuestros actos regresa a nosotros amplificado.
Si no por altruismo, uno debe de actuar bondadosamente por egoísmo, por la alegría que a uno mismo le provoca. Recuerda, un simple acto de bondad puede iluminar dos vidas, la del que da y la del que recibe.